Bendiciones, pastor. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su gloria. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde la eternidad hasta la eternidad. Amén, hermano. Estamos contentos con el Señor y le damos muchas gracias. Amén. Yo estoy muy contenta y agradecida por el Señor, por sus grandes beneficios, bondades. Y le voy a dar gracias siempre al Señor, porque lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, solo Él lo pudo hacer. Amén. Así es que le voy a invitar que estar sobre sus pies, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Mantenga la alabanza, hermano. Adore al Señor. Dios es digno de ser alabado. Amén. Dios es digno de ser glorificado. Nunca se olvide de eso. Amén, hermano. Abramos las sagradas escrituras. Bendito sea Dios. En el libro del profeta Jeremías. Amén. En el capítulo 1. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 1. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Gloria al Señor. Ayudemos a los hermanos que están allí todavía con sus Biblias, allí con la dificultad de hallar el libro del profeta Jeremías. Saludamos a los hermanos que están a través de la web, amén, que están esperando también este precioso espacio, como es la predicación de la palabra del Señor, amén. Amén, hermanos, nos ponemos sobre nuestros pies los que podemos. Ya vamos a estar un buen tiempo sentados, amén. Alabe al Señor, mantenga la alabanza. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el capítulo 1, el verso 1 en adelante, amén. Honrando al Trino Dios, amén. Dice a la letra así: llamamiento y misión de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Verso 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. El verso 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Leemos, hermanos, el verso 5 al 7 nuevamente. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gloria, honra y alabanza. Gracias por tu palabra, Señor, porque es bendita, ella misma trae bendición. Sea usted, Señor, trayendo, mi Dios, esa fuerza, esa fortaleza a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. Sé tú, mi Dios amado, abriendo el entendimiento y el corazón. Me pongo en tus manos, pongo a tu pueblo, pongo a aquel que está a través de la web, la vida, los amigos, a ese pueblo santo también, mi Dios, que está necesitado y urgido. Aquí estamos, Dios amados, necesitados, sedientos, solícitos de esa palabra. Exhorta, alienta, consuela, ministra, liberta, sana, salva, bautiza en Espíritu Santo y fuego, Dios mío. Tu palabra no pasará, Señor amado. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor.
La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. De ella atamos todo poder de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús, con la autoridad suya, Dios amado, que en el nombre de Jesús, Señor, a ti sean atados dominios, principados, potestades y gobernadores, Señor amado. Llevamos cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, trae palabra, Señor, de cordura, de bendición, trae palabra de ciencia y sabiduría y ministranos, Señor amado. Da fuerza, el tiempo que vamos a estar aquí, glorifique. Gracias en el nombre de Jesús. Esa palabra corra y sea glorificada y cumple el propósito, Dios amado, por el cual ha sido enviada. Aleluya. A su nombre, amén. Dios nos bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Aleluya, santo. La palabra del Señor. Dele la mano a su hermano y dígale lo que dice el texto textualmente. A todo lo que te envíe, irás tú. Dele la mano a su hermano, hermano, désela. No importa si es niño, no importa si es visita, usted no sabe lo que Dios hace por medio de su palabra. A todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo cuanto te mande. Gloria al Señor. Ese es el tema de la enseñanza de la palabra del Señor en esta tarde. Ahora también vuelva a ver a su hermano y dígale: no dejes que el Señor se enoje contra ti. No dejes que el Señor se enoje contra ti. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hablamos de un asunto muy particular y siempre generalizado en cuanto a la palabra del Señor. Después, vamos a hacer un poco de historia después de la muerte del rey Salomón. Durante tanto tiempo el pueblo del Señor fue un pueblo unido, un pueblo bendecido, un pueblo que estaba, aunque en medio de luchas y de pruebas, Dios había dado paz por medio del reinado de Salomón a todo el pueblo de Israel. Dios le había dado paz en todo. Había bendición, había prosperidad en todo el sentido de la palabra. Pues el rey Salomón, como su nombre lo dice, hijo de paz. El Señor le había dado muchas bendiciones y había concertado ese pacto precioso que había dado a su hijo David. Pero lamentablemente después de la muerte del rey Salomón, todo eso se acabó. Todo eso se acabó porque pecó contra el Señor. Aquí el asunto no es que si murió o no murió, el asunto es que él muere y el pueblo del Señor queda disperso, el pueblo del Señor queda desorientado bajo el juicio de Dios. Y cuando está el juicio de Dios, tiene que surgir por el amor de Dios y por amor a su pueblo y a su iglesia un mensaje, una palabra, y surgen los llamamientos. En medio de la crisis, en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, surgen los llamamientos. Por eso la iglesia del Señor y todos los pueblos tienen que estar preparados a todo lo que Dios los envíe y decirle: sí, Señor. En ese momento de crisis, independientemente de la división del reino, el reino de Israel se divide con el reino del sur. El pueblo había sufrido las consecuencias por el pecado. El único propósito de Dios era hacer volver a su pueblo a Él, de su camino. Hacerlo volver de su camino, pero no iba a hacerlo el hombre por su propia iniciativa. Nunca el hombre hace nada por su propia iniciativa. Este asunto viene de la mano de Dios, viene del cielo, porque es un propósito de Dios. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Salomón había pecado. Ya sabemos la historia. El Señor le había dicho: no se junten con los pueblos extranjeros, no hagan alianza, no le den los hijos a sus hijas y no le den las hijas a los hijos de ellos. Esa era una de las cláusulas en la ley de Dios. El hombre pecó y todos sabemos cuál es la historia del rey: 700 esposas reinas, 300 concubinas, y el pueblo se desbarató. Pero el Señor siempre tiene un remanente fiel. Dios nunca deja su palabra caer a tierra, tampoco deja a su pueblo desamparado, desorientado, perdido. Jesús mismo, estando en las calles de Jerusalén, se lamentó mucho y dijo: veo a las ovejas que están sin pastor.
y le dolió en su corazón. El pueblo del Señor necesitaba una ayuda pronta. Cuando hablamos de que Dios en su misericordia quiere tratar con su pueblo, el Señor toma la iniciativa de hacer llamamientos. ¿Y qué son los llamamientos? Los llamamientos es una invitación a la iglesia a que persevere, a que se mantenga, a que se guarde para Dios. Al mundo para que se arrepiente de su pecado. A los amigos que están a través de la web también Dios les habla que hagan un alto en su vida y se vuelvan a Cristo de todo corazón. La palabra del Señor ya se ha predicado por muchos medios y se sigue predicando, y usted está todavía a través de la web oyendo la palabra del Señor, pero es para que haga un alto en su vida. Este llamamiento es una invitación y una disposición propiamente de Dios. Y entonces coge profetas. ¿Qué son los profetas? Son los que hablan en lugar de Dios. Son los que están puestos por Dios para hablar la palabra y el mensaje. Dios escoge en esta situación difícil de estos últimos 5 reyes, declara la historia, en el período de Israel, antes de la gran destrucción que venía sobre todo el reino de Judá. Ya a través del mensaje, recordemos que antes ya había predicado Isaías y ya el pueblo del Señor había sucumbido a todo pecado porque no quería volverse al Señor. Había caído bajo el dominio de Asiria, ahora le tocaba al reino de Judá. El reino de Judá, Dios envía un siervo de Dios y su nombre es Jeremías. El nombre Jeremías significa enviado. Dios lo envía a llevar ese mensaje. Y su nombre también significa Dios se establece. Y cuando Dios establece su palabra, no hay nadie que pueda revocarla. Dios llama a Jeremías, pero triste y lamentablemente, el llamamiento nunca es atendido de parte de nadie. El ser humano, esa es la naturaleza humana. Nunca el ser humano está atento, sus oídos, a oír la voz de Dios. Por eso el Señor siempre exhorta a la vida del hombre a través de los tiempos a que pongan oídos prestos a la palabra del Señor. Por eso no en vano las Sagradas Escrituras hablan en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La voz de Dios, el mandato de Dios. Los 66 libros escritos en esta palabra, esa es la disposición de Dios. Ese llamamiento se lo hace a Jeremías, pero todos conocemos la historia. Jeremías comienza a lamentarse y a decirle, mire, este asunto de disposición, de invitación y de llamamiento lo hace Dios a quien quiere. Oiga bien, a quien quiere. Esté dispuesto, esté preparado, no esté preparado, no importa la edad que tenga, no importa los años que tenga, no importa la posición, no importa dónde viva, no importa si quiere o no quiere hacer la obra de Dios. Y vienen las excusas. Desde que la historia de la vida humana se escribió, porque todo lo hizo Dios perfecto al comienzo, comenzó el hombre a desatender la voz de Dios. Y Jeremías no era la excepción. Jeremías le dijo, Señor, yo soy un niño. El término niño aquí no era un bebé, no. Era muy joven, inmaduro, inexperto. Un joven sin capacidad, un joven también tal vez sin preparación. O si la tenía, porque la Biblia dice que era de los sacerdotes, era de la familia sacerdotal. El asunto era que Jeremías no quería. Por eso, cuando ha venido un llamamiento de Dios a nuestra vida, iglesia del Señor, y nosotros solícitamente y gustosamente le decimos al Señor, heme aquí. Sí, Señor, nunca. Seríamos mentirosos, nunca lo hacemos. El deseo, el anhelo está en el corazón de nosotros. Porque Dios se glorifica usando a sus siervos como Él quiere y les hace el llamamiento que Él quiere. Nadie dice, yo quiero ser profeta, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser maestro. Muchos tal vez tendrán iniciativa y la osadía y le decimos al Señor, yo quiero servirte en el área de la enseñanza. Y Dios toma en cuenta eso, pero el asunto no queda solo ahí. El llamamiento es una disposición divina, es una invitación, le guste o no le guste al que Dios llama, porque lo hace Él, lo ve Él, lo determina Él, lo escoge Él, no importa dónde esté, no importa dónde se encuentre.
Él era de la familia sacerdotal y Dios le place escogerlo a él. Él pone la excusa, pero el Señor lo reprende duramente. Nunca el llamado viene con una respuesta positiva de parte nuestra. Nunca, nunca. Siempre estamos evadiendo, siempre estamos objetando, siempre estamos evitando. ¿Por qué? Porque nadie quiere llevar cargas, nadie quiere llevar responsabilidades, nadie quiere cumplir la responsabilidad. Él sabía que Dios lo estaba llamando, pero humanamente, miramos al profeta de Dios, antes de que Dios lo llamara, el Señor comienza a ponerlo en su lugar y a decirle: no digas que eres un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú. Dígale a su hermano: irás tú, irás tú. Dígaselo: irás tú. No importa las excusas que usted y yo pongamos, el Señor lo quiere porque es parte de un plan de Dios y a Dios le place. Por su gracia, por su misericordia, por su amor. Al igual que escogió a un pueblo como Israel, no porque haya sido el mejor, sino que era el más insignificante, lo escogió porque a él le plació, para llevar el propósito de Dios y cumplir el propósito de Dios. Este varón, en medio de estos reinados, a la edad de 20 años, es llamado al ministerio, a una labor grande, a una tarea grande, a una tarea y una labor dura, porque enfrentarse al pueblo. ¿Por qué creen ustedes que uno de los lamentos de Jeremías era estar delante de la presencia del Señor llorando? Porque el pueblo era duro y rebelde, había dejado al Señor, no quería obedecer a Dios. Nunca del parte del ser humano, y aun cuando estamos dentro de la iglesia, el llamado tiene una respuesta positiva, una respuesta agradable de parte de nosotros, porque siempre hay condiciones, siempre hay objeciones, siempre hay dificultades. Pero Dios se vale de todos los medios, y al que Él le llama, a Él comienza a revelarse. No importa la condición que este varón tenga, la posición que tenga, el conocimiento, poco, mucho, la capacidad, los años, la edad, no importa, Dios lo llama. Nunca los ministerios vienen en un tiempo, generalmente, oiga bien, generalmente, el mayor de los tiempos, la mayoría de los llamamientos no vienen en un tiempo de bonanza, vienen en tiempos de angustia y tribulación, angustia y desesperación. Así como Jeremías puso la gran excusa: no sé hablar, porque soy un niño, también lo hizo Isaías. Isaías, ¿qué es lo que le dijo? Ay de mí, Señor, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Moisés también lo hizo: no soy fácil de habla. ¿Cómo voy a ir al pueblo con una gran preparación, con un estatus dentro de Egipto? El hombre delante de Dios, porque delante de Dios no valen títulos, no valen carreras, no valen posición, no vale dinero. Porque estamos delante de nuestro Creador, y ahí tiene que doblarse el que quiere y el que no quiera, tiene que postrarse y reconocer su condición y su pecado y su incapacidad. Ahí donde Dios comienza a obrar, ahí donde Dios comienza a revelarse, todo el mundo comienza a poner excusa. Los profetas eran los que hablaban en nombre de Dios y en lugar de Dios para llevar un mensaje. Muchas veces solo eran de juicio. ¿Quién quiere dar un mensaje de juicio? ¿Quién quiere dar un mensaje de advertencia? ¿Quién quiere un mensaje de condenación? Nadie quiere. Ni el que lo quiere recibir tampoco, aunque esté mal. Porque saben que el profeta tiene un precio que pagar. Y lo hablamos en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque los profetas son pisoteados, apedreados, y hoy también en nuestros tiempos siguen habiendo profetas conforme al don de Dios, a la palabra de Dios, porque todo el que se pone a predicar la palabra de Dios en este lugar lo hace de parte de Dios, y Dios le da palabra en su infinita misericordia, en su gracia y su amor, y siguen siendo apedreados. El mismo Cristo, nadie le creyó, su misma familia no creía en Él. El mismo pueblo le dijo: ¿no eres tú el carpintero y conocemos a tus hermanos? Nadie quería hacer la obra de Dios. Nadie quiere hacer la obra de Dios. Pero el asunto está que Dios comienza a reflexionar con Jeremías para hacerle entender que el amor de Dios es grande. No me digas que sos un niño, porque antes que naciese yo te conocí. Antes que te formase en el vientre, te di como profeta a las naciones. Te santifiqué. El llamamiento
contrae compromiso, responsabilidad de parte del hombre. Lo diga, le diga sí o no, o le diga no, Dios es el que se encarga de santificar al hombre, porque al que Dios va a llamar no lo va a hacer como vino del mundo, sentado en la iglesia, porque levantó la mano y va a hacer la obra como quiere. El Señor le dice por medio de Pablo a Timoteo: el que anhela obispado buenas cosas desea, pero es necesario que sea irreprensible. ¿Por qué es necesario que sea irreprensible? Porque hay muchas condiciones que Dios demanda y el hombre es incapaz de poderlas cumplir. Por eso el llamamiento es divino, por eso el llamamiento es celestial, por eso el llamamiento viene de Dios. Y Dios quiere tratar con el pueblo primero, porque Dios primero le habla al hombre. La palabra dice: predicador, predícate a ti mismo. El profeta tenía que ser ejemplo y testimonio entre los suyos. Por eso el Señor ungió y tomó a Moisés y le dijo: profeta voy a tomar de entre tu pueblo, de entre tus hermanos, para que ahí lo vean y allí le conozcan el testimonio, le conozcan la labor, le conozcan el cambio, le conozcan la obra que Dios hace. Lo toma de entre los hermanos, lo bendice, lo santifica, lo consagra, porque un hombre consagrado, un hombre que no está consagrado no le puede servir al Señor. Olvídese de eso. No le puede servir. Dios lo santifica, y el término santificar es separar y apartar, y Dios ya lo tenía apartado y separado para una obra, para un propósito. El pueblo se estaba perdiendo, el reino dividido. No importa los reyes, porque a veces el hombre, la iglesia y las naciones ponen los ojos en los gobiernos. 5 gobiernos, los últimos reyes de la historia, antes de llegar a la destrucción total por el pecado, porque ya Dios lo había determinado. Antes que fuera arrasada toda la nación, todo un pueblo fuera dispersado y llevado a la cautividad, Dios llama a hombres para que lleve el mensaje. Temprano y sin cesar, declara el Señor, los llamo, pero el pueblo no oye. Qué triste predicar al aire libre, qué triste predicar al viento y nadie te escucha. Muchas veces es razonable que el mundo lo haga, pero a veces lamentablemente la iglesia del Señor se comporta igual. Jeremías, ¿por qué no quería? Porque conocía a su pueblo, sabía quién era su pueblo, si él era el mismo, de allí venía. ¿Cómo le voy a llevar palabras si no me van a hacer caso? Como le dijo Moisés, ¿cómo lo voy a hacer? No me van a creer, Faraón tiene poder. Era Dios llamando al siervo para hacer la obra de él. Este llamamiento contrae compromiso, iglesia del Señor. El don, el llamamiento que usted y yo tenemos, gloria al Señor porque Dios lo da. Y si usted está allí sentado y anhela obispado, la Biblia le dice: deténgase. El asunto es espiritual, es divino, es celestial, lo hace Dios. Es bueno que usted tenga el deseo. ¿Sabe cuál es el llamamiento a toda la humanidad? Al arrepentimiento. ¿Cuál es el llamamiento a la iglesia? A predicar la palabra. No se desespere ni corra para tener un puesto o un trabajo en la obra del Señor para servirle. Sírvale allí donde está, con amor, con humildad, con mansedumbre, como para el Señor, porque sirviendo a los santos, sirviendo a los hermanos, le servimos al Señor porque no lo vemos. Son usted y somos nosotros y soy yo los que vamos a servir para así cumplir la voluntad de Dios. No corra a querer servirle. Nosotros, por experiencia propia, dentro de nuestra congregación, y hablamos del tabernáculo, mucha gente se ha ido y ha proferido diciendo de que el pastor nunca los tomó en cuenta, de que el pastor nunca los llamó, de que el pastor nunca miró que tenían un llamamiento. Pero todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. En esta labor del Señor tiene un tiempo. Y el tiempo no lo determina usted ni yo, lo determina el Señor. Y el llamamiento lo hace Dios y lo cumple y lo hace y pone la palabra en nuestra boca cuando Él quiere, como Él quiere. No importa, y vuelvo y repetimos, la edad, si soy maduro, si tengo experiencia, si tengo preparación, no se preocupe, lo hace Dios. La Biblia dice en el Salmo 83, abre tu boca y yo la voy a llenar. Solo dispóngase. Mire qué precioso es. Dios nos llamó de ese mundo perdido, de esas tinieblas, su luz admirable. Ese es el precioso y mejor llamamiento a esta salvación preciosa. No se desespere, sírvale al Señor con amor.
Sírvale al Señor con entrega, pero hágalo también en consagración. Porque Dios quiere hombres santos, mujeres santas, joven, niños. Desde el que toca el piano, desde el que toca la batería, desde el que abre la puerta, desde el que limpia la iglesia, desde el que pone los manteles, el que pasa el agua, se requiere que sean santos. ¿Por qué el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tienen que ser irreprensibles? Porque humanamente no podemos cumplirlos, tiene que ser Dios. De lo vil y lo menospreciado se sirve el Señor. Te conocí antes que naciese. El salmista dijo, mi embrión vieron tus ojos. Dios nos tiene en cuenta desde antes de que usted y yo naciéramos, con un propósito. Con un propósito nos llamó, nos apartó, nos predestinó para una obra preciosa. La iglesia del Señor, no todos somos llamados a ser pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, no todos. Pero mientras usted está esperando en el Señor, en ayuno, en oración, en búsqueda, en angustia, en sufrimiento, en desvelo, en ayuno, en lágrimas, en vituperio, en señalamientos y acusaciones. Espere que Dios lo va a poner en un lugar de honor para que usted le sirva, porque primero tiene que ser probado. Allí donde se prueba la paciencia, el Señor le dijo al pueblo de Israel, con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma, y con paciencia también se llega a alcanzar la bendición del Señor. El mejor llamamiento es la salvación, el mejor llamamiento ha sido nuestra redención. Estémonos quietos hasta que el Señor quiera darnos un trabajo específico en la obra de Dios. Mientras podemos hacer todo, de todo dentro de la iglesia del Señor. Usted y yo podemos predicar en las calles. Ahí están las predicaciones de los miércoles. Podemos predicar, dar un tratado, traer un especial delante del Señor. El llamamiento conlleva sacrificio, renuncia. Y muchos quieren el llamamiento, quieren el ministerio, pero sin renuncias y sacrificio. Quieren el ministerio sin verdaderamente despojarse de toda la vieja levadura, despojarse de todo el pecado que nos asedia, de esa carga de pecado que tenemos, como dijo Hebreo. No queremos verdaderamente hacer las cosas como Dios manda. Todos queremos hacer un servicio en la obra de Dios, queremos cantar, queremos predicar, queremos abrir en oración. Pero este asunto tiene que ser llamados y escogidos. Dios los santifica, Dios los consagra. Y allí, cuando está consagrado, y eso es lo que el Señor hizo en la vida de Jeremías. El ángel llegó tomando unos carbones encendidos con una tenaza para limpiarle la boca a Jeremías, para quitarle el pecado. Y eso también se lo dice a Jeremías. Yo he puesto mis palabras en tu boca. Háblales, porque todo lo que envíe irás tú. Ezequiel fue llamado también en un momento duro, un momento de crisis, un momento de tristeza sobre el pueblo. Y también Dios lo llamó a decirle, come este libro, aunque sea amargo en tu boca, dulce será en tu vientre. Señor, pero ¿cómo voy a ir? No vas a pueblo de carácter fácil, de habla difícil. Vas al pueblo de Israel, una casa rebelde, pero no seas como ellos, tampoco no seas rebeldes como ellos. Pablo dijo un día testificando ante el rey Agripa, dando testimonio del poder de Dios sobre su vida, no fui, rey Agripa, rebelde a la visión celestial. Muchos queremos el ministerio, el llamamiento, pero somos rebeldes porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. No queremos esperar el tiempo de Dios, ni esperar que el Señor nos tome, nos saque, nos escoge, nos aparte, nos santifique y nos consagre. Porque donde nos habla de santidad, la iglesia del Señor es la primerita que salimos corriendo, porque me incluyo yo. No queremos santidad cuando el Señor, esa es su naturaleza, y la iglesia del Señor también debe de imitarla. Pero es Dios el que imparte esa santidad en la vida del creyente, no somos santos. El pecado que venimos heredando nos apartó de Dios, nos separó de Dios. Solo la sangre de Cristo, solo el sacrificio de Cristo puede santificarnos. La iglesia del Señor debe de aprender a hacer la voluntad de Dios. Este asunto del llamamiento tiene que ver con que usted y yo todavía no habíamos nacido. El llamamiento a la obra de Dios para apartarnos y separarnos es
un asunto de la eternidad. Es un asunto de la eternidad. Y por eso conviene a la iglesia del Señor la santidad. Conviene a la iglesia porque es necesario que la iglesia dé testimonio. Los siervos de Dios no se hacen, iglesia del Señor, no se hacen. No es a través del instituto bíblico, no es a través de mucha oración, no es a través de mucho ayuno. Los ministerios, cuando Dios llama al ministerio y hace ese llamamiento santo, la palabra me marca y me dice a mí que el llamamiento, yo nazco con el llamamiento. El siervo de Dios nace para el llamamiento, no se hace, iglesia de Dios. Dios te llama. La Biblia lo dice en Jeremías: antes que naciese te conocí, y antes que te formase en el vientre te di por profeta. No se hacen los ministerios, no se hacen los llamamientos humanamente hablando. Los hace Dios, hace que nacen en su presencia, en su gracia, en su amor, porque Él es el que lo moldea. Él es el alfarero, nosotros el barro, y nos da la forma que Él quiere. No hay ministerio. Por eso Pablo le dice a Timoteo: está bien, Timoteo, que tengas el anhelo de servirle al Señor, pero tienes que ser irreprensible, porque este asunto no es del hombre, es de Dios. Dios es el que constituye a los siervos de Dios con un solo propósito, y darle gloria a su nombre, darle alabanza, darle testimonio de Él y poner la palabra en nuestra boca para que el pueblo la entienda, el pueblo se arrepienta y el pueblo vuelva al Señor arrepentido y humillado y comience a hacer las buenas obras, las primeras obras. El Señor llama desde antes del nacimiento. Nacen los siervos del Señor. El Señor le dijo a Zacarías: tu mujer va a concebir un hijo, que se guarde, que no beba sidra, que no se embriague, porque el ser es santo. Cuando el Señor permitió que los padres de Sansón pudieran concebirle, le dio la misma receta. No va a pasar, con excepción de no va a pasar navaja sobre su cabeza. Pablo dijo: porque el Señor me escogió a mí y me tuvo por fiel poniéndome en ministerio, porque me escogió antes que yo naciese. No importa toda la trayectoria de Pablo, no importa la vida de perdición y de pecado y de maldad que Pablo hacía, Dios ya lo había escogido desde su nacimiento. Juan el Bautista fue escogido desde su nacimiento. Dios es el que hace que nazcan los siervos del Señor. Así que la iglesia del Señor, por más que usted y yo nos esforcemos, no vamos, aunque procuremos en nuestro amor, nuestro deseo humanamente servirle al Señor. Este asunto le compete a Dios, no a nosotros. Debemos de hacer la obra del Señor como el Señor nos manda, hacer la voluntad de Dios. El siervo de Dios sufre restricciones. A Jeremías es un ejemplo muy particular. El Señor le prohibió casarse, tener hijos. Tal vez otros no, solo a él. El llamamiento conlleva renuncia, sacrificio, deshonra, como habíamos dicho. Y eso es lo que no nos gusta. Nos gusta figurar, estar al frente y salir en todos lados. Y que nos digan siervos, ungidos. Gloria a Dios, siervo de Dios. Y de servicio no tenemos nada. Y de siervos no tenemos nada porque no servimos. No servimos. No servimos para nada. No servimos. Ni para darle un buen saludo a los hermanos. Nunca el Señor con un llamamiento te dice: tranquilo siervo, yo te ayudo, yo te pongo una alfombra, yo te llevo en una mano, yo pongo a tus enemigos a un lado. No lo dice tampoco. Se dice: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Mira que te mando y te fuerza y se va valiente, porque cada llamamiento contrae temor y angustia y desesperación en la vida del hombre, porque sabe a lo que se va a meter. El hombre espiritual conoce las cosas espirituales y han de discernirse espiritualmente, porque el llamamiento no es de esta vida, no es de este mundo, no es con la carne, es con el espíritu. Y las cosas espirituales se habitúan a lo espiritual. Por eso no entra la carnalidad en este asunto. Aunque estamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. Este asunto tiene que ver con propiamente una disposición divina, una gracia de Dios. Y Pablo dijo: por la gracia del Señor soy lo que soy. Y el Cristo mismo de la gloria
fue anunciado su nacimiento. Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados, pero todos sabíamos que iba a llevar una muerte trágica. Amigo, tú sabes que el evangelio ha sido predicado todos los tiempos para salvación, para perdón de pecado, y tú puedas hacer un alto en tu vida y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuál es el llamamiento al amigo? A que se arrepiente y vuelva al Señor de todo corazón. A la iglesia a hacer la obra de Dios y esperar el tiempo de Dios y la disposición de Dios que Él tiene. La salvación es lo más grande, cuidémosla con temor y temblor, porque eso grande nunca nadie nos lo va a quitar, pero usted y yo la podemos perder. Este asunto verdaderamente es de vida o muerte. Iglesia del Señor, ya no podemos seguirnos durmiendo en nuestros laureles y seguir haciendo lo que querramos, hacer la obra de Dios como usted y yo querramos a la hora que vengamos. Yo me incluyo, soy la primera, no ustedes, soy yo. Hacemos lo que queremos, venimos cuando queremos, hacemos la obra como queremos y pecamos delante del Señor. No dejemos que el Señor se enoje contra nosotros. Porque si Dios te llamó, te va a pedir cuenta, me va a pedir cuenta. Y hay de ti y de mí si no entregamos cuentas claras. Pablo lo dijo, hay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta la necesidad. Dios me la puso, ese yugo está en mí. Con Cristo y yo somos dos, somos uno, un yugo, Cristo y yo. Y la carga, Dios promete estar conmigo, no dejarme ni desampararme, darme la victoria. Y al Señor le dice a Ezequiel, no les temas, porque son casa rebelde. Y al mismo Jeremías le dice, guárdate, no temas delante de ellos, para que yo no te haga también quebrantar a ti. Y una vez Jeremías vino y le dijo, no vuelvo a hablar de tus palabras. ¿Cree que es fácil que lo agarraran y lo echaran preso por predicar el evangelio? Un día vino la palabra del Señor, nunca más voy a hablar de tu palabra, ni me voy a acordar de ella. Ese llamamiento, como es de Dios, Él busca lo suyo. Y mire que ahí está la bendición del siervo. Preso en el patio de la cárcel, metido en una cisterna, a pan y agua en una cárcel, vituperiado, reservado a todo las bendiciones naturales o real que el hombre tiene, una familia, un hogar, una casa, porque el pueblo, la prueba que venía, el juicio que venía era tan grande sobre la nación, sobre el pueblo, que no iba a haber lamento para caber en su vida con solo guardarse él. Imagínense, era tan grande la destrucción que iba a estar haciendo oración por su mujer, sus hijos y todo, cuando él tal vez solo su propia vida podía ser tomada como botín. Cuando usted y yo pidamos a obispado, querramos llamamiento, primero pensémoslo. Seamos agradecidos con el Señor por la salvación, por el perdón de nuestros pecados, por la bendición que Dios nos da. Y no nos adelantemos y no seamos rápidos. Dios quiere siempre ayudar a su pueblo. Y Dios exhorta a su pueblo a que, si usted ya tiene el llamamiento, dependamos del Señor. Y si no lo tiene, tranquilo, sírvale al Señor ahí como está. No importa que tenga 20 años, aquí no importa los años que usted tenga, usted sígale sirviendo porque Dios lo hace. Y si no lo llama al ministerio, tranquilo, porque somos llamados a predicar la palabra. Esa es la gran comisión. Dios tiene misericordia de su pueblo, se acuerda de su pueblo y por eso envía a los profetas. Desde temprano y sin cesar, antes que vengan los juicios, los profetas de Dios son los que anuncian la palabra. Hoy cada predicador es un profeta en las manos de Dios porque su boca declara la palabra de Dios. Y siguen sufriendo. Y van a seguir sufriendo, y van a aguantar, y van a tolerar la presión, la carga, de afuera y de adentro y de afuera, del gobierno y de los alrededores. Porque el hombre pone la confianza en los gobiernos, pone la confianza en cualquier cosa menos en Dios. Por eso la palabra tiene que venir en ese preciso momento, en un momento que verdaderamente Dios quiere librar, guardar, preservar, ayudar, porque el Señor le dijo a Jeremías que antes de hacer nuevas todas las cosas, además que el pueblo había pecado, era necesario arrancar, derribar, destruir, porque eso es lo que hace la palabra, para poder plantar y edificar cosas buenas, un renuevo, una bendición, la salvación, un milagro. Antes que naciera Cristo, ¿usted cree que fue fácil el llamamiento? 400 años de silencio, no hubo palabra de Dios en ningún lado, para que viniera el llamamiento glorioso de nuestro Cristo
y que Juan el Bautista lo anunciara de antemano. 400 años de silencio, no había palabra. A diferencia de Samuel, Samuel no conocía la palabra del Señor cuando lo llamó. Pero por instrucción del siervo de Dios, supo conocer que era Dios y dijo: habla que tu siervo escucha. Daniel es otra de las excepciones. Dentro del palacio del rey, del gobierno de Babilonia, no quiso contaminarse. No quiso contaminarse. Juan el Bautista sufre el vituperio y sabemos su muerte para darle paso a ese profeta santo, a nuestro Señor y Salvador. El llamamiento es santo, la vocación es santa, el ministerio es santo, porque el que lo hace es santo, el que lo establece es santo. Dios es el que siempre está interesado en buscar a su pueblo. La palabra de Dios surge por una necesidad. Dios ve la necesidad del hombre y por eso surge su palabra. En el Antiguo Testamento la palabra era oral. Gracias al Señor hoy la tenemos escrita, traducida a todos los idiomas, para que nosotros podamos llegar y alcanzar la palabra del Señor y entender el plan de salvación, de bendición, de redención, pasado, presente y futuro de esta humanidad. Hoy tenemos las Sagradas Escrituras y los hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron lo que Dios le dio que hablaran. Él constituye a unos apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Él es el que se encarga, Él es el que lo hace. No lo hagamos nosotros, porque lamentablemente muchas veces el hombre también lo hace. Y no ha tenido buen resultado. A través de la historia, muchos, en el antiguo Israel en ese tiempo, hubieron profetas falsos, pastores falsos. Y eso es lo que habló Zacarías al pueblo. Sacerdotes que se corrompieron, eran llamados a esta labor, a esta tarea, a esta bendición de Dios, participar del reino de Dios y su justicia, a conocer de los misterios de Dios, porque Dios se los revela a quien quiere. De la boca de los niños y los que maman fundó la fortaleza, así que no se preocupe, literalmente de los niños. Ahí ese pasaje corresponde literalmente a los niños. Si Dios quiere levantar a un niño, Él lo hace porque Él quiere. Si Él quiere levantarlo a usted y a mí, gloria a Dios. Entonces no pongamos excusa, porque la excusa es pecado delante del Señor. No nos neguemos tampoco. Tengamos en cuenta y miremos lo precioso. Si me escogió para salvación y me dio el mensaje de salvación y yo fui obediente al mensaje de salvación, todavía Él piensa en mí y me llama al ministerio. Me tuvo por fiel, dice Pablo, habiendo sido yo perseguidor, anatema, pero lo hice por incredulidad y lo hice por rebeldía, lo hice por insensatez. A veces, como el hombre no entiende y no conoce, tiene que esperar las disposiciones de Dios. ¿En qué momento hablar? ¿Cuándo hablar? Hacer la voluntad de Dios, llevar el mensaje de Dios, hacer la obra para Dios, glorificar a Dios, dar testimonio de Dios. ¿Cuántos tenemos ministerio? Dígale a su hermano, irás tú a todo lo que Dios te envíe. Usted sabe si tiene ministerio y tiene don, usted lo sabe. Y el hermano también sabe quién es el que Dios ha llamado, porque Dios ha llamado y por la gracia del Señor ha dado muchos dones y ministerios a esta iglesia. Podemos decir que no nos falta nada, estamos completos en el Señor. A todo lo que Dios te envíe, no se niegue, no rehúse, para que Dios no se enoje contra usted, para que Dios no se enoje contra mí. Digamos como dijo Jeremías, ya después de purificado, ya después santificado, ya después apartado, ya después escogido, ya después que aprendió la lección, ya después que aprendió verdaderamente el golpe y que el que mandaba el Señor, porque aquí el asunto no es el que del que a quien llama, sino del que llama. Heme aquí y envíame a mí. Heme aquí y envíame a mí. Somos llamados nosotros a hacer la obra de Dios, nadie más. Usted y yo, a cuidar nuestra salvación con temor y temblor y hacer la voluntad del Señor. Llamamiento requiere sacrificio, renuncia, despojo, sufrimiento, lamento, lloro y cuidado hasta la muerte. Pero que Dios nos haya haciendo las cosas como Él.
Gracias al Señor, aquí nadie ha sufrido por hacer la obra de Dios de manera triste y terrible como en otros casos, que por predicar el evangelio, por ser solo declararse que son siervos, pastores, evangelistas, acarrean muerte. El llamamiento no se hace, ni luche, ni se esfuerce, ni se desespere, ni pelee, ni contradiga, ni arrebate nada. Aquí no arrebate nada. El llamamiento, con el llamamiento se nace porque lo dispone Dios. Lo hace Dios por su amor y su misericordia, y escoge a quien quiere. Yo tendré misericordia de quien quiere y me voy a compadecer de quien quiero. Así que no depende del que quiere ni del que corre, dice el Señor, sino del que yo tengo misericordia. Iglesia del Señor, renovemos nuestros votos en el Señor. Empecemos de cero. Digámosle al Señor, perdónanos, Señor, y ayúdanos a cumplir esa gran comisión, a hacer esa labor preciosa. Me tomaste en cuenta a mí, siendo lo que era, para tu servicio, para tu obra. No lo merezco. No he pagado, no he estudiado para eso. Es por pura gracia. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y después no se ponga mal cuando Dios escoja a cualquiera de los hermanos. Lo vil y menospreciado lo escoge Dios. A lo débil para avergonzar a lo fuerte. A lo que no es para avergonzar a lo que es. Este asunto lo hace Dios. Lo hace su Espíritu Santo. Por eso es necesario, el Señor le dijo, es necesario que te santifique. Yo ya te conocí. Yo te aparté, te separé para este trabajo, para esta labor, para esta tarea, para esta misión. No importa si tienes, puedes, aquí no importa. Aquí solo se requiere un corazón y una vida dispuesta a servirle al Señor. No dejemos que el Señor se enoje contra nosotros, porque si Dios nos toma en cuenta, somos bienaventurados. No deje que el Señor se enoje. No deje que el Señor se enoje. A todo lo que te envíe irás tú, y todo cuanto te mande. Dios ha proveído darte fuerza, darte vida, darte salud, sanarte. Y si no te sana, hagamos como Eliseo. Sirvámosle al Señor. No reneguemos. Después de una gran victoria, como Elías, ya sabemos que vienen las pruebas. Después de las pruebas, viene la bonanza. Y esa es la vida del creyente. Esa es la vida del creyente. Hasta que vayamos, hasta que el Señor nos lleve. Y ahí sí va a haber el reposo, y ahí sí va a haber el descanso, y ahí sí va a ser los galardones, y ahí sí va a ser la recompensa, y ahí será la de bendición, y ahí se va a cumplir la palabra de Dios. No importa que tenga que dejarlo todo, hágalo, porque ya el Señor lo hizo por usted, por mí. ¿Qué le queda a usted y a mí? Agradezcamos al Señor porque nos tomó en cuenta, porque muchos lo quieren. Usted dígale, gracias Señor, porque eres bueno. Eres santo, eres justo, eres fiel. ¿Y quieres usarme a mí? Dispongámonos en las manos del Señor, iglesia del Señor. Démosle gloria al Señor, alabemos al Señor. Sigamos, hermanos, haciendo la obra del Señor y haciendo la voluntad del Señor. Amén. Así como estamos, yo quiero cantar ese canto que dice, ayúdame a mirar con tus ojos. Amén. Gloria al Señor. Comprometámonos con el Señor. Sepa que es Dios quien hace la obra. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y a su nombre. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con
Happy